agradecerle a la organización de ustedes, a Legalité y a SEADE, esto es a Farid Villasís y a Andrés Moreta, por la oportunidad de poder departir académicamente con todos ustedes. Mi homenaje a Librería Ceballos, a Editorial Ceballos, que siempre apoya y ayuda a la difusión jurídica con la calidad y probidad que los caracteriza. Entrando al tema y dado la brevedad del tiempo en que voy a intervenir y motivar una que otra inquietud que tengan ustedes, quiero siempre ubicarme en que el procedimiento administrativo por sí mismo es una garantía. Me explico mejor. No podemos concebir al derecho administrativo sino como el marco regulatorio de la administración pública, que es una creación constitucional. La administración pública, esto es, esta pluralidad de órganos que con una sola finalidad configuran la administración pública, se encuentra a partir del artículo 225, regulada por la Constitución de la República. Pero estemos claros que la Constitución mismo, en el artículo 226 de la misma, señala el marco principal de cómo opera la administración pública o cómo debe operar. En primer lugar, tiene que haber un sujeto, que normalmente es persona jurídica u órgano. Ese sujeto tiene atribuido por la Constitución y por la ley, nada más como fuentes del ordenamiento jurídico, potestades. Estas potestades públicas o potestades administrativas desarrollan la función administrativa, o si ustedes prefieren, la actividad administrativa. Esta actividad administrativa, que es la que comúnmente el administrado afronta con sus consecuencias, como son los actos normativos, los actos administrativos, los actos las actividades de facto o de hecho, los contratos administrativos que configuran la actividad administrativa conllevan siempre un fin, una finalidad que no puede ser otra que el interés general. En consecuencia, potestad más sujeto, más potestad, más actividad, más finalidad, es la columna vertebral de la administración pública diseñada por la Constitución. Pero las potestades, que a su vez tienen sus limitaciones en las competencias, son demarcadas por Constitución y ley. De ahí nace el primer principio, o la primera garantía, si ustedes prefieren, del derecho administrativo para el procedimiento administrativo. ¿Cuál es? El de juridicidad. No puede haber actividad administrativa, esto es, ejercicio de la potestad administrativa, si no va precedida por norma constitucional o norma legal. Es decir, el principio de juridicidad es el que marca el nacimiento y el fin de la actividad administrativa. Ahora bien, este principio de juridicidad, para no estar separando entre constitucionalidad y legalidad, sino la quaestio juris en general, es la que marca, repito, lo que el Código Orgánico Administrativo desarrolla en el artículo 14 del mismo. Esto es, lo dice textualmente, la actuación administrativa, valga decir, la actividad administrativa a la que me he referido, se somete a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley, a los principios, a la jurisprudencia aplicable y al presente código. Todo esto lo resumimos diciendo, se somete a la Constitución, porque la ley se somete a la Constitución, los precedentes, la jurisprudencia se somete a la ley y los precedentes se someten a la jurisprudencia. Por lo tanto, en ese marco de ordenamiento jurídico jerárquicamente constituido, es lo que llamamos el principio de juridicidad. Ahora bien, tenemos que estar claros también que no es lo mismo garantías y derechos. A veces hay la confusión. Esto es, ¿por qué hablamos de garantías y hablamos de derechos?
Las garantías, voy a poner sinónimos. Cuando hablamos de garantías de protección, de tutela, de amparo. Es decir, lo que garantiza, lo que protege, lo que ampara, lo que tutelan los derechos es una cosa. Y los derechos en sí mismos es otra cosa. Voy a poner un ejemplo. El artículo 75 de la Constitución de la República señala que uno de los derechos fundamentales de las personas, esto es, de los administrados, es la tutela. Esto es la protección, el amparo, no solo judicial, también el administrativo. Es decir, la administración pública tiene la obligación de proteger, de tutelar los derechos de los ciudadanos. ¿Cómo? ¿Cómo tutela estos derechos? Precisamente con la institucionalización del procedimiento administrativo, que inmediatamente se imbuye dentro de lo que se llama el derecho al debido proceso. Dentro del derecho al debido proceso, como lo señala en forma clara el artículo 76, numeral 1, el numeral 3 del mismo artículo, también se refiere al procedimiento administrativo. Por lo tanto, estas garantías constitucionales del artículo 76, 75 y 76 están en el procedimiento administrativo. ¿Cuál es el primero de todos ellos? El numeral 1 del artículo 76, que señala lo que se llama la prohibición o la interdicción de la arbitrariedad. Esto es que todo debido proceso, cualquiera que este fuese, proceso administrativo, proceso civil, proceso penal, proceso constitucional, proceso societario, proceso militar, proceso policial, cualquiera, tiene que estar sometido a un debido proceso, primero, que tenga por objeto la aplicación de las normas de derecho sustantivo. Eso lo dice el 76, número 1. Por lo tanto, no se puede, y es lo que se conoce en doctrina, en jurisprudencia, como el debido proceso sustantivo. Esto es, no el debido proceso procesal, no el debido proceso de las formas solamente, sino el sustantivo, que tiene que ser para la aplicación de las normas que precisamente otorgan derechos y obligaciones a las personas. Eso también es conectado, íntimamente imbricado con el derecho a la seguridad jurídica que instituye el artículo o reconoce el artículo 82 de la Constitución de la República. Esto es, aplicación de normas, conocimiento de normas, saber que esas normas se aplican por los órganos administrativos y los órganos judiciales. Esa aplicación y conocimiento de las normas sustantivas que otorgan derechos y obligaciones a las personas es lo que se conoce como el debido proceso sustantivo, que todos estamos obligados, que toda autoridad pública está obligada a respetar y a ejercer. Luego de eso, comienzan una serie de garantías para que haya un debido proceso. Las garantías al debido proceso son todas las que están enmarcadas en el artículo 76. Veamos, por ejemplo, para no hablar, cuando separamos el debido proceso administrativo sancionador, estamos hablando de todas las mismas garantías que tiene el proceso penal, a veces en diferente intensidad, pero básicamente todas las garantías del debido proceso penal son aplicables y deben ser respetadas por un debido procedimiento administrativo sancionador. No hay forma de eludir eso cuando se trata de sanciones. ¿Por qué? Porque la potestad pública de imponer penas o la potestad pública del ius, mal llamado ius puniendi, esto es la potestad de imponer sanciones a las personas, nace de la Constitución. Y la Constitución dice que para imponer sanciones hay que seguir un debido proceso. Y para seguir el debido proceso sancionador, lo primero que ustedes comprenderán que hay es lo que el propio Código Orgánico Administrativo reconoce en el procedimiento sancionador, que es el principio de tipicidad, que no es otra cosa que un subprincipio del principio de legalidad.
Esto es tipicidad previa a la imposición de cualquier sanción administrativa. Y veamos a lo siguiente, lo que no se respeta mucho en el Ecuador o no se hace respetar, que es la presunción de inocencia en las sanciones administrativas. Esto es, una sanción administrativa no se puede aplicar hasta que se haya agotado el recurso en sede administrativa y se haya agotada la acción contencioso administrativa. No, mientras tanto, no se puede aplicar sanción. Y todas aquellas leyes administrativas, una o dos, que aún permanecen, que dicen que se puede aplicar sanciones sin perjuicio de las acciones que se sigan contra eso, son notoria y patentemente inconstitucionales. La presunción de inocencia obliga a que la sanción no sea impuesta, sino cuando haya en el proceso sentencia ejecutoriada y en sede administrativa resolución que haya causado Estado, por resolución firme. Si no, no se puede aplicar. Por eso es que el artículo 123 de la Constitución le concede el derecho a toda persona a impugnar los actos de autoridad pública en sede administrativa y en sede judicial. Y ese derecho no puede ser conculcado por ninguna norma que anticipe la imposición de una sanción. Entonces el principio, el derecho a la presunción de inocencia también se aplica al procedimiento administrativo sancionador. En el numeral 3, como ya lo dije, está el principio de legalidad con el subprincipio de tipicidad, que también se aplica y lo reconoce el Código Orgánico Administrativo en el procedimiento administrativo sancionador. Igual que el derecho a la prueba, igual que el derecho a ser oído, igual que el derecho a la defensa, igual que las garantías del derecho a la defensa, como por ejemplo la debida motivación. Todas esas garantías tienen que ser cumplidas cabalmente por la autoridad administrativa. Y cabalmente significa que tienen que ser rigurosamente cumplidas. Uno de los conceptos que yo quería aprovechar en los pocos minutos que me quedan para imbuirlos a que los desarrollen, es que todo esto, el debido proceso, se combina con una prohibición que existe transversalmente expedida para toda la actividad administrativa. Está prohibido en el Ecuador constitucionalmente la arbitrariedad. La arbitrariedad administrativa, que es lo más común que vemos, que es lo más frecuente que vemos, se encuentra prohibida. Constitucionalmente prohibida, y ahora con el COA claramente el artículo 18 ya lo traduce diciendo principio de interdicción de la arbitrariedad. Y dice, los organismos que conforman el sector público deberán emitir sus actos conforme a los principios de juridicidad, esto es, de acuerdo con la ley, e igualdad, y no podrán realizar interpretaciones arbitrarias. Es decir, todo lo que sea fuera de la ley es arbitrariedad. Todo lo que sea interpretado a la mera voluntad de la autoridad administrativa es arbitrario. Por lo tanto, la arbitrariedad no se puede dar, ni siquiera cuando se ejerce la potestad discrecional, que es otro capítulo que habrá que desarrollar en otro momento, puede la autoridad deshacerse del principio de legalidad. La discrecionalidad no es arbitrariedad. La discrecionalidad es un margen dentro del campo de la legalidad y ahora obligatoriamente la discrecionalidad tiene que ser motivada. Cuando hablamos que tiene que ser motivada es que la autoridad tiene que expresar por escrito las razones jurídicas que lo llevan a tomar la decisión, pero no solo enunciar las normas jurídicas, sino enunciar las normas jurídicas estructuradas lógicamente. Esto es con las premisas respectivas de la cuestión jurídica, de la cuestión de facto y las conclusiones. Y todo eso de manera comprensible para el administrado. Eso lo ha dicho la Corte Constitucional Ecuatoriana en diversos fallos. Y cuando no existe eso en una resolución administrativa, estamos hablando de arbitrariedad. Y la propia Constitución,
En el artículo 76, numeral 7, letra L, sanciona esos actos con la nulidad. Pero más aún, cuando se lo entiende como vulnerador del derecho de defensa, que es la falta de motivación. A su vez, el artículo 84 de la misma Constitución señala que esos actos de la autoridad pública son inválidos. Esto es, jurídicamente no existen. Esa es la conclusión de un Estado de derechos y justicia. Y el procedimiento administrativo, así llevado, así canalizado, es el que construye lo que el artículo 1 en el Ecuador ha autodefinido al Estado como de derechos y justicia. Por lo tanto, el administrado en el Ecuador no se encuentra carente ni huérfano de hacer valer todos sus derechos, todos los derechos, incluidos los del debido proceso, en el procedimiento administrativo. Y para eso también, por supuesto, cuenta con el auxilio de las garantías jurisdiccionales, como son la acción de protección, como es el habeas data, como es el acceso a la información pública y como son las cautelares autónomas o independientes, o que señala el artículo 87 de la Constitución de la República. Así, englobado este marco, estamos hablando en consecuencia de una conclusión. Hay garantías con el procedimiento administrativo para que se puedan realizar, concretar y hacer validar los derechos constitucionales de los ecuatorianos. Bueno, comentándole un par de preguntas para seguir conversando, tenemos la primera. ¿Cómo se puede explicar que la Constitución contempla que todos somos inocentes hasta que exista una resolución judicial en firme? No obstante, cuando se presenta una acción judicial ante el contencioso administrativo, la entidad pública ya está en capacidad para cobrar la sanción. ¿No existiría una contradicción dentro de este principio de inocencia? ¿Cuál es su opinión, doctor? Estoy de acuerdo con la afirmación contenida en la pregunta. La Constitución es muy clara. La presunción de inocencia que deriva del poder sancionatorio, hablemos solo del derecho administrativo, del poder sancionatorio, señala en forma muy clara que solamente se derrota el principio de inocencia, el estado de inocencia de cualquier persona, natural o jurídica, solo se derrota cuando hay resolución que haya causado estado. Pero si la resolución está viva en sede administrativa o es impugnada la resolución administrativa que impone la sanción en el contencioso, no se puede aplicar la sanción. Y no se puede aplicar porque todavía pervive, se impone, prevalece la presunción de inocencia hasta que haya sentencia ejecutoriada en casación incluida que la confirme. Y por lo tanto, así es como debe funcionar y funciona. Y cuando se pretende imponer una multa, una sanción administrativa, antes de que sea impugnada, bien proceden las garantías jurisdiccionales, como son las cautelares autónomas y la acción de protección. Por lo tanto, esa es mi tesis y eso es lo que dice la Constitución y dice la ley. Totalmente de acuerdo, doctor, y muy gentil por esta respuesta. La siguiente pregunta realizan referente al principio de arbitrariedad, que usted hizo referencia. ¿Se puede considerar que un servidor público, la falta de resolución de un procedimiento administrativo sancionador, sin que haya existido un término de cierre de prueba y no se despache todavía, existiría algún tipo de vulneración a este principio de arbitrariedad? Evidentemente, el derecho a la prueba es uno de los derechos fundamentales, una de las garantías que tiene el administrado en un procedimiento administrativo, cualquiera que fuese, incluido, por supuesto, más aún en el sancionador. ¿Por qué? Porque la presunción de inocencia se conecta precisamente con la exigencia de que haya una mínima actividad probatoria de cargo, por supuesto, pero que haya la oportunidad precisamente de la mínima actividad probatoria de descargo para poder defender precisamente el estado de inocencia del sujeto.
Cuando se vulnera eso y no se le concede el derecho a la prueba, se está conculcando el derecho de defensa, se lo deja en indefensión y por lo tanto se vulnera con una resolución en contra de la presunción de inocencia y está anulado totalmente en virtud del artículo 84 de la Constitución de la República. Y como será una resolución inmotivada, porque no tiene cómo motivar una conculcación del derecho de prueba, será nula de nulidad absoluta. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y bueno, para ir concluyendo este panel, la última pregunta y posterior a esta respuesta que usted nos brinde, le solicitaríamos que dé unos minutos para poder concluir con su exposición. Es así, doctor, que me gustaría realizar referente a esto, es ya en sede administrativa, analizando la normativa del Código Orgánico Administrativo. En el Código Orgánico Administrativo se prevé que el recurso de apelación en sede gubernamental no prevé una consecuencia ante la falta de resolución, que no exista una falta, que no se prevea una consecuencia, ya sea silencio administrativo, positivo, negativo, genera una vulneración a los derechos de los ciudadanos cuando acuden ante la administración pública y no tienen una respuesta, esta respuesta o puede durar meses y sin que exista algún efecto, considera que existiría una vulneración o el Código Orgánico Administrativo prevé de manera correcta que ante la falta de respuesta no exista absolutamente nada. ¿Cuál es su postura referente a esto? A ver, una de las obligaciones básicas, fundamentales, obligaciones de la autoridad administrativa es resolver. Y cuando se trata de los recursos, siendo uno de los derechos fundamentales del administrado el derecho a recurrir, y así lo dice el artículo 76, numeral 7, letra M de la Constitución de la República, la autoridad tiene doblemente obligación de resolver. Y el Código Orgánico Administrativo ha previsto que la falta de resolución de un recurso de apelación se subsana con la creación del acto presunto o el silencio administrativo a favor del administrado. No veo de dónde, en qué se fundamenta el afirmar que no hay plazo obligatorio para el recurso de apelación, para resolver, perdón, el recurso de apelación. Claro que lo hay. Y ese plazo, dependiendo del procedimiento, pero en general el plazo estándar del Código Orgánico Administrativo, que un reclamo no puede durar X cantidad de días, hace generar el acto presunto del silencio administrativo favorable. Por lo tanto, eso siempre será un derecho del administrado. Desde ese punto de vista, habría que ver un caso concreto en que usted me diga, o que la persona que pregunta diga, de dónde se puede afirmar que no existe o no está obligada una autoridad administrativa a dictar una resolución dentro del plazo previsto en la ley. No existe. Muchas gracias, doctor. En realidad, para nosotros ha sido un verdadero honor poderle escuchar. Estamos llegando aproximadamente a las 900 personas que hemos escuchado su brillante ponencia y queremos darle unos breves minutos para que usted dé su mensaje final. De su mensaje final o su conclusión referente a esta ponencia que ha dado, no sin antes recordar a todo el público presente que el día de mañana realizaremos el segundo día de este curso express de estas ponencias a las 9 de la noche con el doctor Andrés Moreta. Dicho esto, doctor, tiene la palabra para finalizar, concluir su exposición. Muchas gracias. Bien, yo simplemente agradecerles y pedirles que en una próxima oportunidad ustedes mismos organicen. A esta hora, por supuesto, yo a las 9 de la noche no hago actividad académica, realmente estoy muy agotado, pero a partir de las 5 o 6 de la tarde no hay problema. Que hagamos solamente una intervención, no intervención mía, sino que hagamos un panel solo de preguntas y respuestas. Cosa que así podamos hacer más ágil esto y poder concentrarnos más en las respuestas y poder detallar un poco más la argumentación para la respuesta, porque si no queda muy en el aire. Por eso yo me presto a que ustedes me digan cuándo, cómo y dónde. Hacemos un panel solamente de preguntas y respuestas sobre procedimiento administrativo. A la orden, y quedo muy agradecido con todos ustedes. Le tomamos la palabra, doctor, y de seguro esperamos contar con usted próximamente para poder realizar este tipo de actividad. Sin duda va a servirnos muchísimo a todos los seguidores y estudiantes y abogados en general
referente, que nos gusta el derecho público, el derecho administrativo y demás. Y un saludo especial a la librería Ceballos por el apoyo que siempre brinda a toda la difusión de la cultura jurídica.